necesitamos? Es el tema de hoy. Según las estadísticas, si le preguntamos a una mujer, probablemente diría que necesita ropa interior, un pijama, zapatos nuevos, una cartera o algunos elementos para maquillaje. Y si le preguntamos a un muchacho, a un hombre, probablemente diría que necesita un nuevo par de zapatillas, alguna bebida con alcohol, desodorante y un buen equipo de música. Todos compartiríamos la respuesta. En cuanto a la comida, arroz, cereales, azúcar. Muchos dirían café, que es en el mundo la bebida que más se consume después del agua. La mayoría diría tomates, porque algunos lo consumen en ensaladas, pero otro como una fruta, porque en realidad el tomate es una fruta. Y bueno, muchos dirían, y yo necesito, para estar contento y comer bien, carne de cerdo, porque es la carne que más demanda tiene por hombres y mujeres en el mundo. Yendo un poquito más allá, nos dirían, y yo necesito viajar, necesito reunirme con amigos, poder estudiar, desarrollarme en la empresa donde trabajo, juntar dinero para comprar tal o cual cosa. Pero yo quisiera hoy que juntos busquemos una respuesta más profunda para esta pregunta. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en realidad? Usted sabe que las personas están confundidas, muy confundidas acerca de lo que necesitan. Inclusive, muchas personas tristemente pasan toda la vida buscando cosas o tratando de alcanzar metas que creen que necesitan. Y sin embargo, en el ocaso de su vida, se dan cuenta que buscaron mal, que no necesitaban esas cosas, que creyeron necesitarlas. Usted recuerda Marcos capítulo 8:36, el Señor habla y dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ganar todo el mundo, conquistar, tener, ¿qué es lo que necesitamos? Acompáñeme, si usted gusta, 1 Timoteo 6:7. 1 Timoteo 6:7, por favor. 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Qué cosa más conmovedora contra el apego a las riquezas que esta consideración tan seria, ¿no? Es verdad. Bueno, parece que en aquel momento había hombres corrompidos que hacían de la piedad o de la vida evangélica o de la vida misionera o de la vida congregacional un medio para enriquecerse. Por eso esta reacción. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hay un refrán vulgar, pero popular, que dice que la mortaja no tiene bolsillos. ¿Qué podemos llevarnos? Nada, absolutamente nada. Salimos de este mundo con las manos vacías, como hemos entrado. Ahora, Dios, nuestro Dios, conoce nuestras necesidades básicas y provee para ellas. Inclusive ya en la creación se notó esa voluntad del Creador de darnos absolutamente lo que necesitamos. Inclusive debiéramos regresar, ¿no es cierto?, al principio de todas las cosas para ver esto con claridad. Si usted gusta, puede acompañarme a Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 8.
al 14 vamos a leer. Y Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Usted sabe muy bien que Dios es consciente de nuestras necesidades. Por eso, ¿qué necesitamos? Primera Timoteo 6:8, por favor. Volvemos allá. Primera Timoteo 6:8. Búsquelo. Primera Timoteo 6:8. Dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Usted se da cuenta? Qué notable, qué sabio es el Señor. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Ahora, dice el versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y yo creo que no todos quieren enriquecerse, pero confunden las cosas que necesitan. Algunos creen que la solución está en la riqueza, pero otros siguen confundidos acerca de lo que necesitan. El versículo 9 dice que caen en tentación y lazo, en codicias necias y dañosas. Bueno, corremos el riesgo que si no sabemos bien lo que necesitamos, o si creemos necesitar cosas que en realidad no necesitamos, podemos caer en tentaciones. Podemos ser atrapados, podemos tener codicias necias y dañosas que terminan hundiendo a los hombres en la destrucción y en la perdición. Y yo me temo que muchos que no saben bien qué necesitan caen en esta trampa y después son absorbidos, hundidos por la destrucción y la perdición. ¿Puede ocurrirnos a nosotros? Claro que sí, puede ocurrirnos a nosotros también. Si no tenemos en claro qué es lo que verdaderamente necesitamos. Teniendo sustento y abrigo. Lo hemos leído. Dios instaló al hombre en el bello huerto del Edén. Contenía toda clase de árboles y plantas para una dieta completa y equilibrada, podríamos decir hoy. La belleza del lugar, la abundancia del lugar, hacía un sitio precioso, pero al mismo tiempo le daba al hombre todo lo que necesitaba. Pero fíjese qué notable, ¿no? Que a pesar de vivir en ese ambiente, usted lo sabe bien, Adán cayó en pecado. Y esto me demuestra que nuestra necesidad no consiste en lo que se ve, en lo que deseamos tocar y alcanzar, sino en algo más profundo, en las cosas que tienen que ver con Dios, en las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo, con la vida a la cual somos llamados a vivir. Adán
desobedeció a pesar de la provisión y del amor que Dios le había demostrado. Adán se equivocó. Adán la erró. Adán equivocó el camino. La Biblia enseña que Dios de manera soberana creó cielos y tierra. Creó al hombre en perfección, en santidad moral. Y uno se pregunta cómo es posible que el pecado haya entrado en el corazón del hombre. Es un tema para hablar largo y tendido, ¿no? Pero para simplificarlo, o para encontrar una respuesta, ¿cómo es posible? Dios lo creó, declaró que todo era bueno en gran manera, pero lo cierto es que además de crear todas las cosas, Dios hizo un ambiente en el cual el hombre fuese probado respecto a su obediencia. Por eso fue tentado, para ser probado por Dios. ¿Y qué ocurrió? Sucumbió. Usted sabe que allí en el versículo 16, usted fíjese, Génesis 2:16, se encuentra el primer mandamiento que aparece en la Biblia. Dios le había dado todo, pero sin embargo, se equivocó en cuanto a lo que necesitaba. ¿Nosotros necesitamos alimento? Por supuesto que sí. Pero podemos estar seguros que Dios lo sabe y que nada nos hará faltar. Ahora quiero ir un poquito más allá. Nosotros también necesitamos alimento espiritual. Lo precisamos. No podemos vivir sin él. Es vital para nuestra vida. Por favor, Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Y después de la tentación, dice el Señor a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo necesitamos no solamente alimento para alimentar nuestro cuerpo, sino también alimento espiritual. Eso lo necesitamos. ¿Recuerda 1 Pedro 2:2? Desead la leche espiritual no adulterada. Necesitamos alimento espiritual. Dios había provisto de manera amorosa y sabia el alimento para el cuerpo, pero también lo hizo para el alma. Y acá lo tenemos. Usted lo tiene en sus manos en este momento, es su palabra, la palabra de Dios. Solos podemos aprender y crecer, y mucho más aún, cuando escuchamos o compartimos tiempo con personas instruidas en la palabra de Dios. Cuando se nos permite congregarnos y la Biblia es abierta. Y si no, cuando por estos medios que tenemos hoy a nuestro alcance, por los cuales damos gracias, Dios nos sigue hablando. Nosotros también necesitamos alimento espiritual. Ahora, necesitamos ser fieles. Necesitamos ser fieles. Lo hemos leído. Usted vuelva, si quiere, allí a Génesis capítulo 2. Necesitamos ser fieles. ¿Usted vio lo que hemos leído en el versículo 15? Dios puso al hombre en el huerto y le dio una orden. Le dijo de dónde podía comer y también le dijo de dónde no podía comer. Hermano, no solo necesitamos alimento para el cuerpo, nosotros necesitamos alimento espiritual, sino que necesitamos, tome nota de esto, por favor, ser fieles. En la antigüedad, Dios dio a Adán la responsabilidad de cuidar el huerto. Le dio una responsabilidad. No sabemos en qué medida lo cuidó el huerto, lo trabajó, pero bien podemos decir que no fue fiel en cuanto a la obediencia. Sabía de dónde podía comer y de dónde no. Sin embargo, equivocó el concepto acerca de lo que necesitaba. Ahora fíjese, ¿no? Dios le dio una responsabilidad a él. Y me gusta imaginarme a Adán y a su mujer después, cuidando el huerto, trabajando la tierra. Y usted sabe que es justamente en el camino del deber
cuando nos encontramos aprobados por Dios y felices. Dios nos demanda fidelidad. Les mandó a que labrasen el lugar donde vivían y lo hicieron. Y cuando uno, tanto en el hogar como en la congregación o como en el trabajo secular, cumple con el deber, cuando uno es auténticamente fiel a los mandatos que recibe, uno también es feliz. Por eso es bueno reconocer esto. Gracias a Dios por el trabajo que nos permite hacer. En todos los ámbitos, ¿eh? Y gracias también por la fuerza que Él nos da una y otra vez para poder llevarlo a cabo. Dios demanda de nosotros fidelidad. Y eso necesitamos. Con urgencia, ser fieles. Ser fieles. A Dios, a su voluntad, a su palabra. Todos los árboles eran para su alimentación, excepto uno. Y Adán desobedeció. Aquel árbol que era motivo de prueba fue quien causó en Adán y Eva el tropiezo. La pregunta que yo me hago es, yo necesito ser fiel. Dios demanda eso en mí. ¿Cuál es el árbol que puede hacerme caer? ¿Cuál es el área de mi vida en el cual la tentación acecha? Tengo una lucha importante y estoy a punto de ceder. ¿Por qué? Creo que la oración sería, Señor, enséñame qué prioridades debo tener. Señor, enséñame qué es lo que necesito. Señor, no quiero equivocarme. Señor, quiero ser fiel. Señor, creí por mucho tiempo que esa decisión con respecto a lo que necesito era correcta y hoy me doy cuenta que no es así. Señor, ayúdame a decidir correctamente. Necesitamos decidir correctamente. Y por último, yo creo que necesitamos comunión. ¿Vio usted Génesis 2:18? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea a él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese, cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ese es su nombre. Dios quería que Adán tenga con quién estar. Dios quería que fuera así. Pero a pesar de esto, Dios, versículo 21, le hizo caer en un sueño muy profundo. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios se dio cuenta, lo había dicho, que era todo bueno. Sin embargo, algo todavía faltaba para que el hombre sea completamente feliz. Una compañera. Todos necesitamos comunión. No es bueno que el hombre esté solo. Lo único que no era bueno en la creación era que el hombre no tenía una compañía idónea. Dios creó a la mujer para remediar ese problema. Y usted sabe que se ha dicho que en aquel momento Dios realizó la primera operación quirúrgica y usó la primera anestesia. Porque Dios sabía lo que el hombre necesitaba. Tal vez el hombre no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Necesitaba una compañera. Y Dios hizo para el hombre una mujer. El hombre ya no estaría solo nunca más. Y por eso que el matrimonio es la unión más íntima de la vida y la comunión más bendita. Gloria a Dios por los matrimonios de la congregación. Todos, todos hemos sido bendecidos, con nuestro compañero o con nuestra compañera. Porque Dios lo dispuso así, porque cuando Dios miró, aunque vio que todo era bueno, notó que algo le faltaba al hombre, que algo le faltaba a usted, hermana.
la compañía de alguien que le cuide, que le protege, que le guarde, que le acompaña, que le conversa, que le cuenta sus cosas, que le espera, que le ama, que le bendice con su vida. Todos necesitamos comunión. ¿Y qué mejor que la comunión que se vive y que se experimenta con nuestros seres queridos en el hogar? Pero también todos necesitamos el compañerismo de los creyentes, ¿eh? Por eso Dios nos llama a estar unos con otros. Y aún en época de dificultad, cuando poco podemos vernos, podemos utilizar estos medios que Dios nos ha dejado y podemos, como hoy, estar juntos en comunión alrededor de su palabra. Mire, Dios ha provisto para nuestras necesidades físicas, espirituales y sociales. ¿Lo ha pensado? Necesidades físicas, espirituales y sociales. Es el mismo Dios que ha provisto un medio para salvarnos de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Hermano, hermana, Dios quiere satisfacer sus necesidades especiales hoy. Acudo a Él. Hermano, ¿qué necesitamos? Hay tantas cosas que no son comunes. Es cierto, necesitamos el agua, necesitamos dónde vivir, necesitamos el sustento diario para pagar los impuestos. Dios lo sabe. Pero yendo un poquito más allá, permítame que le recuerde. Necesitamos alimento. El alimento físico no nos va a faltar. Necesitamos también alimento espiritual. Usted y yo sabe dónde buscarlo. Necesitamos comunión. Defendamos el hogar, el matrimonio, la familia, la congregación. Necesitamos comunión. Pero qué bueno que Dios ha provisto para nuestras necesidades, tanto físicas, espirituales y sociales también. Hermano, ¿qué necesita usted hoy? Quiera el Señor realmente bendecirle de manera que pueda, con toda sinceridad, buscar en Dios, para que sea Él quien le muestre qué necesidades son verdaderamente importantes, qué necesidades son lícitas, qué necesidades son correctas. Y que no nos equivocamos al buscar, al anhelar, al desear cosas que tal vez no convienen, no corresponden, no son tan necesarias. Y que por el contrario demos gloria a Dios, porque nada nos va a faltar estando en las manos del Señor. Repito, Él ha provisto para sus necesidades y para las mías, porque Él conoce qué es lo que precisamos. En realidad, podríamos decir que si Dios nos dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Gracias, que el Señor les bendiga. Amén.